Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un día hermoso realmente para recorrer el valle. En Bringüín, en esta oportunidad, y estaba mirando la cosecha tardía de zanahorias, alguna hortaliza que hay también por ahí, esos cuadros verdes que empiezan a asomar y renovarse, ¿no? Para una nueva etapa en el valle. Estaba pensando, ahora que se habla de las tormentas que afectarían en septiembre y octubre, principalmente la zona céntrica del país con la corriente del Niño, recordaba aquellas inundaciones del 98. Toda la provincia, en las principales ciudades, habían sido afectadas por esa gran inundación. 245 milímetros en 5 días, una producción devastada, miles de familias afectadas, grandes pérdidas económicas. Inclusive hubo 2 fallecimientos, uno en Comodoro y otro en Trelew, vidas que se tuvieron que lamentar. 21 de abril de 1998. Y bueno, pasaron muchos años, pero quedan aquellos vestigios y muchos testimonios que aún hoy perduran. Y caminando por el valle uno se encuentra con un montón de historias, rincones, construcciones, como aquellas que están tan alejadas. Voy a conversar con Enrique Sanz para que me cuente más a fondo, además para visitarlo y saludarlo. ¿Y son 3 casas iguales? Sí, eran de la misma familia las 3 casas. Claro. Sí. ¿Y que fueron construidas por 2 hermanos? Sí. Pero eso hace principios del siglo XX, ¿no? Sí. En 1918 está la casa. Nunca llegué a ponerle 1918, estaba ahí. Y Maes Mill, mansión, el segundo nombre del dueño era Mill. Entonces, mansión de Mill. Claro. Y son 2 iguales y una que no es tan igual. No es tan igual, pero era la misma familia, sí. Claro. Sí. ¿Y quiénes viven acá ahora? Bueno, ustedes... Ahí todavía de la familia de los primeros y... Claro. Sí. Y estaba un hermano ahí, sí, y otro hermano acá. Claro. Hizo esta para casarse. La casa de 1918. Pero fallecieron jóvenes. Y antes de casarse, falleció y quedó la casa ahí. Sí, conocí un poquito de historia, pero... Entonces quedó la casa para una hermana, Claro. Y dijo que traía malos recuerdos y entonces la vendió, sí. Y la compró un tío mío. Habrá sido en 1938, 40. Era hermano de mi mamá. ¿Su mamá cómo se llama? Mi mamá se llamaba Elizabeth Harris Roberts. Sí. Isabel le decían todo Roma en castellano, ¿no? Entonces, mi mamá se casó con Sanz, español que venía en un tiempo de la guerra. A los 19 años o 20 falleció mi papá. Mi papá no. Entonces mi mamá quedó viuda ahí y se casó con el hermano. Entonces los 3 hermanos somos de Sanz, de un, y 3 del otro padre, de los hermanos, así que la misma sangre también. Y también falleció a los 20 y pico de años. Y mi mamá quedó 3 hijos con la primera cosa y 3 del segundo. Y yo era una hermana y yo era el más chiquitito. Yo tenía 5 años. Y bueno, mi mamá se la hacía cuesta arriba porque vivía lavando ropa, echando para afuera, como era antes. Y se la hacía medio difícil. Entonces, mi tío, que no podía tener familia, la señora,
y fueron allá, ¿viste? Dice, ¿no querés venir a vivir conmigo? Claro. Sí, dije yo. Dice, bueno, preparé un bolso, agarré un bolso y me vine y me criaron, me crié acá. Claro. Pero siempre tenía contacto con los hermanos hasta que el mayor estudió de tornero fresador. Ajá. Y se fue a YPF a trabajar a Comodoro. Y ahí él llevó a toda mi familia, todos mis hermanos, a Comodoro con él y ya ahí se hicieron cargo. Claro. Ahí sí, ya tenía que ir a Comodoro para verla y mi mamá venía siempre igual para verme, ¿no? Sí, bueno, Pero- mucha gente lo recuerda a usted en la parada ahí, Sí. enfrente de la plaza, muchos Entonces- años en la parada. Sí, Fue uno siete. de los primeros taxistas que hubo. Sí, la primera. En aquella época no había parada, No, no había nada, uno no. paraba ahí donde para el colectivo ahora, un Ahora, poco antes, sí. se quedaban ahí esperando pasajeros. Sí. Y después cuando todo, bueno, ellos se instalaron allá, cosas allá, Sí. tengo todos los sobrinos y todos los tengo todos en Comodoro y Claro. ¿cómo se llama? Yo me quedé acá Ah, y bueno, me casé, no, 2 nietos, un solo hijo. claro. El hijo trabaja en INTA, es ingeniero agrónomo. Claro. Y bueno, entonces cuando mi tío falleció, él me había dicho, esto va a ser todo para vos. Y él falleció primero y ahí Claro. nomás mi tía se puso en contacto para hacerme los papeles para mí. Entonces Quedó. cuando falleció mi tío, Claro. ya estaban los títulos y todo hecho, firmado. Yo no sabía nada, ¿eh? Y además ustedes son conocidos porque han cultivado flores, ¿me equivoco? Ah, no. Cantidad Yo soy de loco, flores. el loco de las flores. Sí, y no proveían de flores al cementerio de Trelew. Sí. Bueno, sé muchas Averiguó cosas. mucho. Yo estuve pintando por ahí, me acuerdo, hace Sí. el año 2015, mire, me acuerdo más todavía. Ah, Y estaban todos, había flores, y no tanto, porque me había dicho que ya mirá, había cortado. Todavía están las flores secas de este año. ¿Y sigue trabajando con esto? ¿Sigue vendiendo flores? No vendiendo. Ah, Dejé de vender. Porque me dio bronca porque se abusaba de... claro. Yo a lo mejor una docena de rosas le cobraba tanto y ella como 5 veces más y todavía pedía que cosas porque... Bueno, don Enrique, una Sí. alegría verlo. No, igualmente. Que siga bien, Sí, sí. cultivando las flores, que es muy lindo. Será hasta otro momento. Bueno. Gracias por todo. No, puede salir por acá. No me pises si vas a salir. Por favor. Bueno, Sofía Owen y Enrique Sanz, juntos. Bueno, gracias por recibirme. No, Cuántas historias, uno ve desde lejos una construcción, pero cuando nos acercamos descubrimos muchísima información para compartir. Voy a correr un poco porque me espera Oscar Gisque y llegando a la escuela 61 aquí en pleno Bringuín. Hola Oscar, ¿cómo Hola, te Pablo, va? buen día. ¿Bien? Estamos en el frente de la escuela que tu familia tiene mucho que ver con la creación, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. Mi abuelo fue el constructor, la escuela 61, en ese momento la escuela 12 Sí. era una escuela chiquita que estaba unos metros más allá. Claro. En un momento el Ministerio de Educación consigue el terreno y mi abuelo, como era constructor y toda su familia vino a la escuela número 12,
él se compromete a hacerla. Pero bueno, por ahí la nota sobresaliente es que necesitaban una garantía porque esa plata que venía para la construcción necesitaba tener una garantía. Entonces mi abuelo, que hizo en su momento, puso su tierra, su chacra como garantía para fortalecer ese crédito que le daban para que le puedan dar la plata, ¿no? Para poder construir la escuela. Entonces él construye la primera parte, que eran las aulas que estaban de los dos lados. Después ya se hizo todas unas ampliaciones para adelante y se hizo la cocina para atrás, pero hizo la parte de las aulas y todo el salón del medio, ¿no? Tu abuelo debe haber construido muchas casas acá de la zona. Mi abuelo construyó mucho, sí. Acá cerquita tenemos casa que él construyó. Bueno, la casa donde estamos nosotros ahora, que vive mi hijo, esa también la construyó mi abuelo. Bueno, en Gaiman ha construido lo que es las oficinas donde está hoy la biblioteca. Ese edificio lo construyó él. Puentes sobre los canales de riego, él lo contrataba mucho la compañía de irrigación en su momento para hacer los puentes sobre los canales de riego. Hay muchas. Bueno, recordame su nombre. Mi abuelo se llamaba Otto Augusto Enrique Siski. Bueno, pero la casa de tu chacra también la construyó tu abuelo. Claro, sí, esa casa la hizo mi abuelo también ya con bastante avanzada edad. Ellos hicieron hasta los ladrillos para construirlo, porque bueno, el abuelo tenía también, creo que, esa mentalidad, ¿no? De que él le gustaba elegir el material y seleccionarlo bien, y bueno, los ladrillos se hicieron, me parece, según lo que contaban los padres, a lo que él quería, ¿no? Tenían que estar bien cocinados, los ladrillos que tenían que ser buenos para que la construcción sea firme. Después, bueno, él construye la casa en Gaiman de calle Irigoyen, que también esa la construye para que él irse a vivir, porque ya se casó la última hija que tenía soltera, que es la tía Hila, y bueno, él deja la otra casa que él tenía chacra, que después te la voy a mostrar, la deja para la hija, y él se construye su casa en Gaiman, ahí sobre calle Irigoyen, y se va a vivir con la Nain. Bueno, pero ¿qué tal si vamos a tu chacra y me mostrás la casa? Pero sí, vamos, por supuesto. ¿Qué te parece? Sí, vamos, debe estar cerca de acá, seguramente. Sí, estamos cerquita, tenemos que caminar un ratito. ¿Y una nieta de tu hermano también está en esta escuela? Es la última que queda de la otra generación que viene en la escuela, así que ya... ¿Y qué edad tiene? Y la nena tiene 8 años. Bueno. Porque vos, ¿cuántos nietos tenés? Yo tengo 3 nietos. 4 nietos ahora, me estaba olvidando del más chiquito. ¿Y qué edades tienen? Y de 16 a 11 meses del más chiquito. Tenés toda una escalerita. ¿Y cómo se llaman? Contame. La más grande se llama Agustina, Bautista es el otro, Teo, y Santino es el más chiquito. Y llegamos a tu chacra. Sí, acá llegamos a la parte de los Siski, digamos. Claro, porque por un lado tenemos esta casa en la que vivió tu abuelo. Exactamente, acá vivió mi abuelo. Actualmente es de mi tía Hila, de sus hijos, de Adriana y de Walter. Walter es el que vive acá. Ahí vivió mi abuelo. Después construyó la casa que tenemos enfrente, que es la casa que construyó para mi padre, que te comentaba hoy. ¿Y este señor cómo se llama? Esa se llama señora. Se llama Brisa. Vení, Brisa, vení. ¿Cómo te va? Mansita. Sí. ¿Qué tal, Brisa? Bueno, en su momento era todo del abuelo, porque él fue la primera propiedad que compra él, fue esta propiedad. Después ya compra esta parte donde te mostraba recién, donde está la casa donde él vivió. Los nogales esos los plantó mi mamá de nuez. Estábamos sacando la cuenta que deben tener más de 50 años seguramente, porque como te decía hoy, nosotros nos vinimos a vivir acá, sí, pero más de 50 años, o por ahí andan los 50 años. Son puestos de nuez que lo puso mi mamá de nuez. Sí. ¿Qué tal la cosecha? No, bien, sí. Está con todo, ¿no? Sí, se cosecha. Lo que pasa es que por ahí habría que cuidarla, porque siempre hay gusano en la nuez y son árboles tan grandes que es imposible curarlo. ¿Cómo haces para curarlo de arriba? Contame la historia de la subdivisión de esta chacra, ¿cómo es? Bueno, mi abuelo en su momento compra esta propiedad, que eran 15 hectáreas. Llegado el tiempo que ya sus hijos se fueron armando sus familias, él divide esta chacra, que eran 15 hectáreas, le divide para la tierna, que es la casa que se ve allá. A la tierna le deja un poquito más de tierra, porque la calidad de la tierra para el fondo es un poco inferior. A mi padre le deja estas 7 hectáreas que van de acá hasta la ruta. Sí. La casa del otro lado, la chacra de aquel lado, como te decía recién, esa quedó para la tía Hila, con menos cantidad de hectáreas, pero que tenía una casa grande. Entonces, bueno,
iba compensando con esas cosas, ¿no? Claro. Y la casa que él construye en Gaiman, eso queda para la tía Greta, que la tía Greta nunca estuvo relacionada a la chacra, ella se fue a Buenos Aires, era enfermera, Sí. ella formó su familia en Buenos Aires, así que esa casa quedó para la tía Greta y bueno, que ahora actualmente es para mis primos Néstor y Sergio, que son los hijos de Greta, ¿no? Hoy en vida quedan la tía Erna y la tía Hila, los demás fallecieron. Y este tractor fue el primer tractor que compró mi padre. Hasta este tiempo se trabajaba todo con los caballos. Él compra este tractor y bueno, con este se trabajó muchos años. A mí también me tocó trabajar con este unos años. Después mi hermano también, que siempre estuvo relacionado a la agricultura, trabajó con él hasta que después ya, pasado unos años, tuvo la posibilidad de comprar un tractor más grande. Y bueno, ese fue la verdad que importante porque ayudó mucho para trabajar. Pero en su momento de trabajar con los caballos como era, a tener el tractor era una ayuda muy grande. ¿Te acordás cuando una vez se sorteó un tractor en la muestra agropecuaria? Sí, ¿Un U25 era? Sí. ¿Era vos el presidente? No. ¿Estaba Benito? Benito Owen. Claro. No me acuerdo quién lo ganó tampoco, pero sí. Bueno, un recuerdo, entre paréntesis, para don Benito Owen, ¿no? Seguro, Realmente. seguro que sí. Ese invernáculo que vos ves ahí, que yo ahora lo estoy cambiándole el nylon, ese invernáculo lo gana mi padre con mi madre en una muestra agropecuaria. Era un premio que daba Corfo, que bueno, después nos enteramos que faltó la mitad se fue para otro lado, tenía que haber sido el doble de lo que es. Fue el premio compartido. Ya le había prometido a mi padre que cuando me jubilara en la cooperativa lo iba a armar, así que bueno, ahora le estoy cambiando el nylon porque los vientos fuertes del año pasado lo terminaron rompiendo, así que es para producir verduras para el consumo de la casa y los amigos que por ahí vienen. Más que familiar, porque es un invernáculo bastante importante. Sí, para ¿Y hacerlo. qué solés hacer acá? Bueno, pongo un poquito de todo, siempre hago un poquito de todo. Claro. Siempre también afuera en la tierra, ¿cierto? Sin invernáculo también, pero bueno, casi digamos que todo lo que nosotros consumimos lo producimos acá. Qué bueno. Como por ejemplo, verdura, qué sé yo, papa, las verduras, no sé, todo lo que es el consumo diario lo hacemos acá, carne también, porque tenemos ovejas y por ahí hacemos cadena para nosotros. ¿Vi alguna vaquita también por ahí dando vuelta? Sí, hay una vaquita por ahí también, es una nueva residente de la propiedad. Más mascota que otra cosa. Casi sí. Esto lo guardamos para leña, porque después por ahí no te vas a caer para atrás. Ahí va apareciendo, Ahí va, ¿no? Una más. Uy, pero No, yo la acomodo. desordeno todo. No, después la acomodamos, no te hagas. Hay una ramita más. Bueno, pero más o menos lo tenemos. No, pero ya estamos. Ahí quedó. Voy a sacar la otra, espera. Queda una nomás. Así la puedo dar vuelta para que se vea mejor, quizás. Esta pala es la que se usaba para limpiar los canales internos acá dentro de la chacra. Ahí había de dos medidas, ¿cierto? Esta más chiquita y otra más grande. Después la que se usaba también para limpiar lo que eran los canales de riego en su momento, ¿no? Mi padre por muchos años fue el encargado de limpiar el canal de esta parte, ¿no? Desde donde arranca el canal, que es en la chacra de Bragoli, hasta el final de este ejido que era la chacra del reloj, que le llamamos más o menos por ahí. Eso se encargaba de hacerlo una cuadrilla donde se juntaban vecinos que tenían yunta de caballos, por supuesto le pagaban, y venían, se hacían ese trabajo esa temporada y limpiaban el canal. Me acuerdo no sé si lo has escuchado nombrar, pero don Kerelis, que vivía en la Angostura, allá al fondo, ya doblando, cuando voy a agarrar cerca de las bardas, venía con su yunta de caballos de allá, ¿te imaginás? Era un trabajo pesado, donde era la hora del almuerzo, paraban, se juntaban y cada uno se ponía a comer. Y venir de la escuela o los días que no había clase, una cosa así, ir por adentro del canal hasta el encuentro a donde estaba la cuadrilla de gente trabajando y comer con mi padre junto con ellos, estar ahí, era un recuerdo lindo que quedó. Mirá vos, qué lindo. Sí, todavía parece que me estoy imaginando, ahora que te estoy contando, venir a la tarde, venir con la yunta de caballo por la calle ya a descansar, ¿no? Porque ya se había hecho la hora y volver con los caballos a darle de comida, a dejarlos preparados, descansar para la otra mañana volver a ir a trabajar, ¿no? A limpieza del canal. ¿Vos tenías hermanos, Oscar? Tengo mi hermano Omar que vive en la casa de más allá, en la esquina. Sí. ¿Y ustedes iban juntos allá? No, en ese momento quizás mi hermano era más chico, no me acuerdo, pero yo me acuerdo. ¿Cuántos años le llevas?
Casi 4 años, 3 años y medio. Omar es un Omar especial porque es Omar con H. Porque cuando lo escribió en ese momento el que estaba de juez de paz, no sé si era por el apellido alemán o qué sé yo, lo escribió como Omar. Nosotros con H, Omar. Así que es el único Omar con H que uno conoce. Bueno, acá tenemos, como te decía hoy, cuando se trabajaba con los caballos, que después se siguió usando porque lo tiraban por ahí, uno los hinchaba con el tractor en vez de con los caballos. Pero esto es un arado mancera que se usaba para arar o para limpiar canales. ¿Está enterito? Sí, no, esto se usa actualmente. Este no tanto, pero estos dos sí. Este es uno para levantar los surcos, es un aporcador y es un escardillo que se le pasa a la quinta cuando uno siembra, cuando viene el momento de los yuyos y eso, que después que uno hace el trasplante o siembra o las papas, todo eso, se usa para bajarle el surco con este y con esto se levantaba. ¿También haces chorizo? Hacemos chorizo, sí. En el invierno por ahí uno debería cuidarse ya quizá y no comer tanto esto, pero la tradición tira y después, bueno, qué sé yo. Un desarrollo ahí. Sí. ¿Esto lo haces vos solo? ¿Tengo que hacerlo? Sí, con mi hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Alexis. Ah, mira, una bondiola, de todo un poco tenés. ¿Prender la luz? Sí, dale. Bueno, lo que los salamines y eso ya lo estamos comiendo y lo que ya tenemos las bondiolas que también ya están en fecha para comerlos. Los jamones no, los jamones todavía les falta que maduren bastante porque están recién hechos y son... Por ahí veo que todavía. Y son grandes, ahora tengo que pasarles pimentón y ya los tapo en ¿Para cuándo van a estar más o menos? Y eso van a estar para enero, por ahí. Así esto va a ser una nota comprada. Porque con esto no, esto no es un compromiso. Eso sí, estamos ¿Qué tal, vinculando el... ¿Esto sería picado grueso? Eso es picado grueso. Claro. Eso es casero. Bueno, alguna picadita, gracias. Espero que te guste. La verdad, vamos a probar la producción Chisque, a ver qué pasa. ¿Cómo se llama este señor? Él se llama Santino. El Santino tiene 11 meses recién cumplidos. Este es el más chiquitito de los Chisque por el lado nuestro. La nueva generación. Es la nueva generación. ¿Y cómo se porta Santino? Bien, muy bien. La verdad que es muy bueno. Sí. Muy sanito. Mira cómo está gordito. Sí, se lo ve. Se porta muy bien. Sí, muy bien. Duerme la noche, todo. Sí, eso es lo que la suerte que han tenido, porque esto va en suerte también, ¿no? Pero la verdad que es muy, muy bonito. Mira, y sabía que iba a salir. Lo iban a filmar porque se bañó y todo. Sí, está producido, muy bonito ahí con su remera, peinadito. Sí. ¿Qué tal? Bueno, y ya con ganas de largarse a caminar un poquito. ¿Y estas fotos, Oscar, qué me vas a mostrar? Esta foto, mira, había traído para mostrarte algunas que encontré. Bueno, esta es una foto del abuelo Otto, que seguramente alguna ya has visto por ahí, en algún recuerdo de la Gaceta. Y bueno, esta es una foto del molino harinero de Trevelin, que es lo que yo te comentaba que él había construido. Acá tengo la libreta de casamiento del abuelo, con la Nine Iris. Acá tenemos los hijos que fueron haciendo. El primer hijo que vive unos poquitos meses y después fallece. Después, bueno, Aller, mi padre, que era el segundo, Greta, Erna y Hila, que es la última, ¿cierto? La más chica. Y bueno, por acá ya tenemos la fecha de los fallecimientos del abuelo. Claro. Por acá tengo un recuerdo de lo que en su momento vos te acordás bien, ¿no? La Gaceta, donde Julia Chactor había hecho una recopilación de datos del abuelo. Y bueno, hay datos interesantes que por ahí uno se los olvida, pero que, bueno, al estar escritos ahí uno los va recordando. Y yo también tengo un recuerdo para mostrarte, Oscar, mirá. No encontré la foto. ¿Te acordás de Verónica? Sí, cómo no me voy a acordar. Claro, pobrecita, una semana, 10 días antes de asumir nosotros. En ese momento nosotros fuimos a las elecciones por el radicalismo con Zuli John, era la candidata a intendente. Perdimos en ese momento con Raúl Mapurne, porque Raúl Mapurne era fuertísimo y era imposible ganarle, ¿no? Pero bueno, con Verónica nos hubiera tocado asumir a los dos como concejales. Bueno, Verónica lamentablemente nos dejó unos días antes de asumir. En el año 2003. Después me tocó asumir con Gladys Fredes, que era la que venía en la lista, la que seguía en la lista, que asumió el lugar de Verónica, ¿no? Pero sí, pobre Verónica, una chica con un empuje bárbaro, una chica muy buena, y que nos conocimos mucho en el tiempo ese de la campaña, ¿no? Sí. Me hacías acordar, ¿no? Estos tiempos de cuando fui candidato a concejal por primera vez, que bueno, apareció en su momento Ulises Malespina con la idea de que sea candidato a concejal y bueno, fue todo
un compromiso muy importante para mí en ese momento, ¿no? Porque bueno, uno nunca había participado en política, pero Claro. bueno, después para ahí uno ya fue participando un poco más. Y desde bueno, entonces siempre sí, estuviste en siempre alguna hemos estado- función pública. Siempre hemos estado metidos en alguna. Sí. Siempre hemos estado metidos en alguna. Concejal, presidente del consejo. Sí. Presidente de la muestra agropecuaria me tocó- un montón de tiempo. Me tocó ser intendente unos días cuando Gabriel Restucia viajó a Gales, después que asumimos Claro. en la gestión de Gabro. Pero bueno, siempre tratamos de estar participando. Pero bueno, agradezco por haberme tenido en cuenta. Uno por ahí dice uno qué puede llegar a decir uno, ¿no? Pero bueno, contar estas cosas del abuelo, la verdad que me enorgullece mucho, a toda la familia me enorgullece Sí, mucho, porque sí, bueno, sí. son cosas que no se ven mucho. El abuelo era una persona muy callada, el abuelo no le enseñó a nadie, ninguno de los hijos aprendió a hablar alemán. El alemán, algo que por ahí me quedó contarte también es que en su momento él tenía intenciones de volver, no volvió más a Alemania. Claro. Pero la abuela no quería que vaya, pero que vaya con un hijo, porque él ya tenía miedo que si se iba no volviera. Y la tía Erna era en su momento la designada para ir con él, pero por diferentes cuestiones no pudieron viajar. Claro. Así que él no volvió a viajar más a Alemania, él no vio más a su familia. Y vos ni Se una palabra de comunicaba, alemán. Nada, ni mi padre, ni ninguno de las hijas, nadie, a ninguno le enseñó. Ah, Era una persona muy seria, no hablaba mucho tampoco, era bastante... tampoco Era- tiene ningún era- contacto en Alemania, nunca investigaron. Sí, tenemos contacto, sí, se hicieron contacto en su momento, Ah. algunos siguen existiendo todavía. Bueno, tal es así que en el tiempo que fallece mi abuelo, desde Alemania mandan dinero como para que se compre una placa para ponerle al abuelo en el cementerio. En el cementerio hay una placa que recuerda a sus familiares de Alemania también. Sí, siempre nos llegaban cartas y bueno, había que buscar a alguien que pudiera traducirlas porque como ninguno de acá sabía leerlo, entonces había que ir a recorrer a alguno que la traduzca para poder saber lo que... ¿Y vos tenés recuerdos de él hablando en alemán? No, No, él no hablaba en era alemán. muy chiquito. No. Él era muy Porque amigo. Él fallece y vos qué edad tenías. No, y yo te imaginas que él murió en el 73, me parece que fue, Ah. y yo nací en el 60, tenía 13 años, Ah. éramos muy chiquitos. Ah. Él fallece en esta chacra acá. Él fallece acá. Bueno, en pero ese- tenés ese- algunas imágenes. Sí, no. Yo siendo chiquito, él en esa casa donde él vivió en los últimos años en Gaiman, él tenía un patio muy grande, viste esas casas con patio hasta el canal, él hacía su quinta, en su momento él sufría mucho, como había trabajado mucho tiempo parado, eso sufría mucho de varices, entonces por ahí tenía muchos problemas en las piernas, me tocaba ir como yo era el nieto mayor, me tocaba ir a regarle la quinta, él tenía siempre una quinta hermosa, ahí tenía una tierra muy buena, él sembraba, bueno, esa gente que nunca dejó de trabajar, ¿no? Dejó de trabajar porque cuando ya... Bueno, después sufre una ACV, una cosa así, y bueno, quedó con una parálisis de su cuerpo y bueno, después ya vino a pasar sus últimos años, lo trajeron los hijos acá a la chacra por una cuestión de comodidad y de cuidado, porque estaban los hijos y las hijas y el hijo, y en ese caso mi mamá, que era la nuera, que los cuidaban, y se turnaban una semana cada uno, se turnaban para hacerle la comida. Y bueno, pasó sus últimos años acá en la chacra 189, ¿no? En la chacra donde está la tía Ira actualmente. Y hay otra obra que quedó pendiente de tu abuelo. Sí, en Gaiman lo que Nuevo. estaba recordando ahora, cuando en Gaiman Nuevo se había construido una turbina que generaba corriente en los tiempos que había agua en el canal. En el verano se generaba corriente desde ahí con una turbina. Bueno, esa construcción también la había hecho mi abuelo. Y también es interesante que tu abuelo tenga una calle en Gaiman, ¿no? Sí, hemos intentado ya de diferentes formas. Yo por un lado, mi prima Adriana también ha estado trabajando en el tema, Adriana Sixia ha estado trabajando en el tema, pero no hemos logrado todavía de que el abuelo pueda tener. Yo creo que se merecería tener una calle con su nombre, porque bueno, como decíamos recién, ¿no? Ahí dentro, en el valle tenemos en diferentes lugares recuerdos del abuelo que han quedado, y que creo que se merecería un reconocimiento de esa... Bueno, estamos a tiempo, ¿no? Todavía. Sí, por supuesto, nunca es tarde. Sería un buen reconocimiento porque él aportó también a la historia de Gaiman. Sí, y tuvo gestos, ¿cierto? Creo que se merecen también un reconocimiento, ¿no? Sí. Bueno, Oscar, ahora sí me despido. Gracias por todo. No va a ser la última vez que conversemos. Va a haber una segunda parte porque hay mucho para compartir seguramente. Y bueno, te espero en enero cuando esté listo lo que vimos hace un rato. Ahí podremos Esto queda grabado.
Vamos a venir a degustar. Bueno, te esperamos. Ahí va a estar lindo para estar a la sombra. Gracias. Chao, querido, gracias. Gracias.